Él la dejó embarazada y huyó. Años después, un encuentro revela la impactante verdad. El hombre que se había marchado, dejando atrás a una mujer embarazada y un futuro incierto, ahora estaba de vuelta. Habían pasado años desde que la dejó en el momento más crucial de sus vidas, y el reencuentro inesperado sacó a la superficie una tormenta de emociones enterradas. Bárbara, quien se había levantado sola, sentía el suelo temblar bajo sus pies al enfrentarse nuevamente a Daniel. La tensión entre ellos era palpable desde el momento en que sus miradas se cruzaron de nuevo. Daniel, al ver a Juan por primera vez, sintió una incomodidad inexplicable. El niño, con rasgos tan familiares, parecía despertar algo que no podía comprender de inmediato. Pero a medida que pasaba el tiempo, una verdad incómoda comenzaba a emerger. El sol aún no había salido cuando Bárbara despertó con una sensación de desconexión que la inquietaba profundamente. Sus mañanas generalmente comenzaban con el cansancio típico de una arquitecta dedicada, pero ese día, el agotamiento parecía provenir de un lugar más profundo, como si algo dentro de ella estuviera fuera de sintonía. El silencio del apartamento, que normalmente le traía consuelo, ahora parecía opresivo, casi como una premonición. Afuera, el mundo continuaba su curso en cámara lenta, mientras que dentro de ella, el corazón latía con una urgencia que no podía comprender. Al levantarse, un mareo repentino la obligó a apoyarse en la cabecera de la cama. El apartamento, antes su refugio, ahora parecía más grande, más vacío, como si reflejara la soledad que comenzaba a crecer dentro de ella. La suave luz de la mañana entraba por la ventana, dibujando sombras extrañas sobre el suelo de madera, aumentando la sensación de aislamiento. Bárbara caminó hasta el baño, sintiendo el frío del piso bajo sus pies descalzos, un escalofrío subiendo por su columna. Frente al espejo, se miró y notó algo diferente en su mirada. Había una mezcla de ansiedad y esperanza, una incertidumbre que la dejaba inquieta. Cerró los ojos, intentando apartar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar drásticamente, pero al abrirlos de nuevo, la inquietud seguía allí, fuerte e inquebrantable. Sin pensarlo mucho, se agachó y sacó del fondo del armario un pequeño objeto que había comprado días antes, una prueba de embarazo. Sentada en el borde de la bañera, Bárbara esperó, sintiendo que su corazón latía con más fuerza a cada segundo. El silencio del apartamento parecía asfixiarla, y la espera, aunque corta, parecía prolongarse indefinidamente. Cuando finalmente miró el resultado, vio las dos líneas rosas formarse, nítidas e inconfundibles. Estaba embarazada. Una torrente de emociones la envolvió. Había una alegría inesperada, una felicidad que trajo consigo una ternura indescriptible. Bárbara imaginó la pequeña vida creciendo dentro de ella, el futuro lleno de promesas. Pero pronto, el miedo comenzó a apretar su pecho. ¿Cómo reaccionaría Daniel? Nunca habían discutido seriamente sobre tener hijos, y ella sabía que él estaba completamente enfocado en su carrera en ese momento. Bárbara se levantó despacio, como si estuviera en un sueño. El mundo a su alrededor parecía irreal, los objetos a su alrededor distorsionados. La noticia del embarazo flotaba sobre sus pensamientos como una sombra, acompañándola en cada paso. En el trabajo, sus colegas notaron su distracción, pero Bárbara, siempre reservada, escondió su inquietud detrás de sonrisas breves y respuestas vagas. Apenas podía concentrarse en las reuniones, las palabras de los clientes y colegas sonaban distantes, sin significado real. Esa noche, cuando Daniel finalmente llegó a casa, la ansiedad de Bárbara alcanzó su punto máximo. Él estaba retrasado, y ella había pasado la última hora arreglando la mesa del comedor, tratando de mantener las manos ocupadas mientras su corazón latía descontrolado. Tan pronto como Daniel entró por la puerta, Bárbara percibió un cambio en el aire, como si la temperatura hubiera caído repentinamente. No era el Daniel alegre y cariñoso de siempre, en cambio, parecía distante, como si llevara una carga pesada. Su rostro estaba tenso, los hombros rígidos, y evitaba mirarla directamente, como si mirarla fuera algo que no podía soportar en ese momento. «Hola amor», dijo Bárbara, tratando de mantener un tono ligero, aunque la preocupación estaba creciendo dentro de ella como una tormenta a punto de estallar. «Hice tu plato favorito». Daniel solo asintió, sin sonreír, y se sentó a la mesa sin decir nada. El silencio entre ellos era palpable, y Bárbara sintió que su corazón latía aún más rápido. Intentó iniciar una conversación,
pero cada intento fue recibido con respuestas monosilábicas o una mirada distante. Finalmente, Daniel rompió el silencio, pero no de la manera que Bárbara esperaba. «Bárbara», comenzó, su voz más fría de lo que ella jamás había oído, «necesitamos hablar». Bárbara sintió que la sangre abandonaba su rostro. Había algo en la forma en que él dijo esas palabras que la hizo temer lo peor. Colocó el tenedor de nuevo en el plato y lo miró, tratando de descifrar la expresión en su rostro. «He estado pensando mucho últimamente», continuó él, aún evitando mirarla. «Mi carrera está en un punto crucial. Ha surgido una gran oportunidad, algo que he estado esperando durante mucho tiempo. Y, para ser honesto, necesito estar completamente enfocado en esto». El corazón de Bárbara parecía estar siendo aplastado. Sabía lo que estaba por venir, pero no podía creer que realmente estuviera sucediendo. «Daniel, ¿qué estás tratando de decir?». Su voz era casi un susurro, cargada de miedo. «Creo que necesitamos tomarnos un tiempo», dijo finalmente, las palabras saliendo de su boca como cuchillas afiladas. «Necesito espacio, tiempo para concentrarme en mi trabajo. No creo que pueda darte la atención que mereces ahora». Bárbara sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El aire a su alrededor parecía denso, difícil de respirar. «¿Estás terminando conmigo?». La pregunta salió sin que realmente la pensara, un reflejo de su incredulidad. Daniel finalmente la miró a los ojos, pero la expresión en su rostro era de culpa mezclada con determinación. «No quiero hacerte daño, pero creo que esto es lo mejor para los dos. Necesito concentrarme en mí ahora». Sus palabras cayeron sobre ella como una sentencia. Bárbara quería gritar, quería decirle sobre el bebé, sobre cómo eso lo cambiaba todo. Sin embargo, el choque y el dolor se entrelazaron, dejándola en una inmovilidad desesperada. Antes de que pudiera reaccionar, Daniel se levantó de la mesa, murmuró un «lo siento» y salió por la puerta, dejándola sola en un apartamento que de repente parecía vasto y vacío. Bárbara se quedó allí, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad. La realidad de la situación finalmente la golpeó de lleno, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, silenciosas y persistentes. Estaba sola, embarazada, y el hombre que amaba acababa de salir de su vida. Las semanas después de la partida de Daniel se convirtieron en una niebla densa de tristeza para Bárbara. Cada día pasaba lentamente, marcado por un dolor silencioso e implacable. En el trabajo, operaba en piloto automático, dedicándose a los proyectos con una energía que ya no provenía del entusiasmo, sino de la necesidad de mantener la mente ocupada. Sus colegas notaban el cambio, pero no sabían cómo acercarse a alguien que siempre había sido tan reservada. Por la noche, el silencio en su apartamento parecía gritar, y las lágrimas fluían sin esfuerzo, agotándola hasta que se quedaba dormida. Los recuerdos de Daniel estaban por todas partes, y cada detalle. El olor de la camisa que dejó atrás, el café que solía preparar. Parecía un cruel recordatorio de lo que había perdido. Clara, su mejor amiga, notó el cambio en Bárbara casi de inmediato. Clara siempre había sido lo opuesto a Bárbara, extrovertida, llena de energía, con una intuición aguda para percibir cuando algo no estaba bien. Al darse cuenta de que Bárbara se estaba alejando, no contestando llamadas ni respondiendo mensajes, Clara decidió actuar. En una noche lluviosa, Clara apareció en el apartamento de Bárbara sin previo aviso. Cuando la puerta se abrió, la visión de su amiga devastada la sorprendió. Bárbara estaba pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Sin decir una palabra, Clara la abrazó, transmitiendo todo el apoyo que podía ofrecer. Las dos se sentaron en el sofá, donde Clara preparó un té caliente, insistiendo en que Bárbara bebiera un poco, mientras esperaba pacientemente hasta que ella estuviera lista para hablar. Cuando finalmente comenzó, las palabras salieron atropelladamente, mezcladas con lágrimas y sollozos. Bárbara contó sobre el embarazo inesperado y cómo Daniel se había marchado poco después. Clara escuchaba todo con atención, sin interrumpir, ofreciendo a Bárbara el espacio para desahogarse. «No sé qué hacer», confesó Bárbara, la voz casi un susurro. «Estoy sola, embarazada, y él se ha ido. ¿Cómo voy a criar a este bebé sola?». Clara sostuvo la mano de Bárbara con firmeza. «No estás sola. Yo estoy aquí, y vamos a superar esto juntas. Eres mucho más fuerte de lo que imaginas, y este bebé, él va a traer luz a tu vida». Esas palabras, llenas de cariño y determinación,
comenzaron a disipar un poco de la oscuridad que envolvía a Bárbara. Con Clara a su lado, encontró fuerzas para enfrentar los desafíos del embarazo y comenzó a prepararse para la llegada de su hijo. Cuando Juan nació, la presencia de Clara fue esencial. Bárbara sintió una nueva fuerza durante el parto, una determinación que venía de un lugar profundo dentro de ella. Cuando finalmente sostuvo a Juan en sus brazos, sintió que, a pesar de todo, había encontrado su propósito. La llegada de Juan trajo una nueva luz a la vida de Bárbara. Los desafíos de ser madre soltera eran muchos, pero encontró fuerzas en el amor que sentía por su hijo. Juan se convirtió en el centro de su mundo, y cada sonrisa, cada nuevo paso que daba, era una victoria. A medida que Juan crecía, Bárbara encontró un delicado equilibrio entre su vida profesional y personal. Su carrera como arquitecta exigía mucho, pero estaba decidida a garantizar un futuro cómodo para Juan. Las noches eran largas, a menudo pasadas trabajando mientras Juan dormía a su lado, pero la visión de su sonrisa al despertar siempre la motivaba a continuar. Fue en este periodo de intensa dedicación cuando surgió una gran oportunidad: liderar el proyecto de construcción de un nuevo centro cultural en la ciudad. Este era el punto culminante de su carrera, la oportunidad de dejar una huella significativa. Bárbara se entregó en cuerpo y alma al proyecto, dedicándose a cada detalle. Sin embargo, el destino parecía tener una determinación por giros inesperados. Bárbara ya se había convencido de que su vida estaba finalmente en un ritmo previsible, lo que, para ella, era un alivio bienvenido después de años de turbulencias. Pero aquella mañana, al llegar a la reunión del comité del proyecto, no tenía idea de que una tormenta del pasado estaba a punto de invadir su calma cuidadosamente construida. Los miembros del comité estaban dispersos por la sala, enfrascados en conversaciones bajas y cargadas de profesionalismo. Bárbara ajustó sus papeles en la mesa, tratando de apartar una leve incomodidad que rondaba en su subconsciente, como una sombra persistente. El proyecto del centro cultural estaba avanzando, y esa reunión debería ser solo un paso más para consolidar los aspectos legales. Fue entonces cuando el coordinador del comité se levantó, llamando la atención de todos para presentar al nuevo jefe del departamento jurídico. Cuando la puerta se abrió, una figura entró con pasos firmes y controlados, irradiando un aura de autoridad que inmediatamente silenció la sala. Bárbara, distraída por sus propias notas, solo levantó los ojos cuando sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. El hombre que acababa de entrar parecía desplazado en el tiempo, una presencia que era al mismo tiempo familiar y perturbadora. Ella lo observó, inicialmente con un interés distante, pero, a medida que se acercaba a la mesa, algo dentro de ella comenzó a girar descontroladamente. Había algo en los rasgos de ese rostro, en la manera en que cargaba la tensión en sus hombros, que hizo que el aire a su alrededor se volviera repentinamente pesado. Cuando finalmente se dio la vuelta, la realidad cayó sobre Bárbara como una avalancha. Era él, no había duda. Su mundo pareció detenerse por un instante eterno. Estaba allí, frente a ella, como un fantasma que resurgía de una vida que había enterrado. Los años habían pasado, marcándolo con una gravedad que antes no existía, algunos cabellos grises, un semblante más cerrado, pero los ojos aún guardaban la misma intensidad, el mismo magnetismo que un día la habían hecho sentir segura, y al mismo tiempo, vulnerable. Daniel pareció reconocerla en el mismo instante, aunque mantuvo la compostura, como si esa reunión no fuera más que una formalidad rutinaria. Asintió con la cabeza en su dirección, un saludo contenido, que para cualquiera parecería solo un saludo profesional, pero para Bárbara fue como un cuchillo afilado que reabrió una herida que nunca había sanado completamente. Señoras y señores, este es Daniel, anunció el coordinador. Él será el encargado de conducir todas las cuestiones legales de ahora en adelante. Las palabras resonaron en la mente de Bárbara, pero apenas podía procesarlas. Cada fibra de su ser gritaba para que mantuviera la compostura, pero por dentro, una tormenta de emociones amenazaba con devastarla. Forzó una sonrisa, un gesto que sabía que no llegaba a los ojos, y respondió al saludo de Daniel con un asentimiento igualmente formal, aunque su mente estaba a mil. En los días que siguieron, Bárbara vivió en un estado de alerta constante. La presencia de Daniel era como una espina clavada en su rutina diaria, siempre allí, molestando, incluso si él mantenía una distancia calculada. Las interacciones entre ellos eran breves, estrictamente profesionales,
pero cargadas de una tensión subyacente que ella sabía que no podría ignorar por mucho tiempo. Él parecía decidido a acercarse, pero Bárbara resistía, levantando barreras invisibles. Durante una de las reuniones, Daniel la observó durante un largo momento, con la mirada cargada de preguntas no formuladas. «Pareces diferente», comentó él, con un tono que mezclaba curiosidad y algo más, algo que ella no quería investigar. «Más segura de ti misma, más madura». Ella desvió la mirada, evitando caer en la trampa de la nostalgia. «La vida tiene sus formas de moldearnos», respondió ella, en un tono que no permitía muchas variaciones de interpretación. Era una declaración factual, y al mismo tiempo, una barrera sutil que levantaba entre ellos. Sin embargo, la insistencia de Daniel no cesó. Después de una reunión particularmente tensa, él sugirió que se encontraran fuera de la oficina para discutir algunas ideas sobre el proyecto. Bárbara dudó, pero sabía que no podría evitarlo para siempre. Aceptó, consciente de que ese encuentro podría abrir puertas que prefería mantener cerradas. Se encontraron en un café discreto, un lugar lejos de las miradas del comité, donde podían conversar sin ser interrumpidos. Sentados a la mesa, Daniel parecía relajado, pero Bárbara notaba las pequeñas tensiones, el tamborileo de sus dedos en el vaso, la mirada que la examinaba cuando pensaba que no estaba prestando atención. Era evidente que él quería más que discutir el proyecto. «La vida lejos de aquí no fue lo que esperaba», comenzó él, después de algunos minutos de conversación superficial. «El trabajo consumió mucho de mí, más de lo que imaginaba. Y mirando hacia atrás, veo que me distancié de cosas que realmente importaban». Bárbara permaneció en silencio, su corazón latiendo con fuerza en el pecho, mientras él hablaba. Sabía que la conversación estaba tomando un rumbo personal, y una parte de ella quería huir, pero otra, más cerca, quería escuchar, quería entender que lo había llevado a estar allí nuevamente, frente a ella, después de tanto tiempo. Mientras hablaban, Daniel guardó silencio por algunos momentos, sus ojos bajando hacia las manos que descansaban sobre la mesa. Pasó los dedos por el borde de su taza, como si intentara encontrar las palabras adecuadas, pero al final, el silencio parecía llevar más peso que cualquier excusa que pudiera ofrecer. «Siempre me pregunté cómo estabas», continuó él, la voz baja y cargada de una sinceridad que la desarmaba. «¿Qué pasó contigo después de que me fui?». Las palabras de él atravesaron la armadura emocional que Bárbara había construido a lo largo de los años. Tragó en seco, sintiendo que la garganta se cerraba. «Seguí adelante», respondió finalmente, luchando por mantener la voz firme. «Tuve que seguir adelante, por mí misma y por otras razones». Él la observó con atención, como si intentara descifrar lo que estaba escondido entre líneas en su declaración. Antes de que pudiera preguntar más, el teléfono de Bárbara sonó, una distracción bienvenida que la salvó de responder a preguntas que aún no estaba lista para enfrentar. Era Clara, diciendo que estaba con Juan y que irían a encontrarla en la oficina. Bárbara estuvo de acuerdo, colgando el teléfono con una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que el encuentro entre Daniel y Juan era inevitable, una parte de ella quería hablar de inmediato, pero aún era temprano, y no se sentía preparada para eso. El regreso a la oficina estuvo envuelto en un silencio tenso. Daniel parecía inmerso en sus propios pensamientos, y Bárbara, por su parte, intentaba controlar sus emociones. Cuando llegaron, Clara y Juan ya estaban esperando en el vestíbulo. El corazón de Bárbara se aceleró cuando vio a su hijo, una pequeña figura tan llena de vida y energía, corriendo hacia ella con la sonrisa más radiante que conocía. «Mamá», exclamó Juan, saltando en sus brazos, que lo recibieron con un abrazo apretado, como si él fuera su único ancla en un mar de incertidumbres. Fue entonces cuando Bárbara notó a Daniel, como si un pensamiento perturbador lo hubiera alcanzado. Los ojos de Daniel estaban fijos en Juan, como si intentaran descifrar un enigma que se le escapaba entre los dedos. Bárbara observó, en un instante que pareció extenderse indefinidamente, el momento en que él casi comprendió, una verdad que comenzaba a emerger, pero que aún no se había revelado por completo. Los rasgos de Juan, su cabello oscuro y ojos brillantes, comenzaban a despertar recuerdos en Daniel, pero él aún no había conectado todos los puntos. Era como mirar un reflejo distorsionado de sí mismo, un espejo que mostraba algo familiar, pero al mismo tiempo imposible de descifrar completamente. «Este es». Daniel comenzó, la voz fallando, mientras la comprensión lo golpeaba como un puñetazo en el estómago.
Bárbara sintió su corazón acelerarse al ver a Daniel observando a Juan con una mirada que mezclaba confusión y un reconocimiento inexplicable. Por un breve momento, el pánico la envolvió, y la tentación de huir de esa situación la envolvió con fuerza. Pero sabía que no podía simplemente dar la espalda y esconderse. No ahora. Con un esfuerzo tremendo, se obligó a mantener la compostura, ofreciendo a Daniel una sonrisa contenida, sin que él pudiera adivinar la emoción que hervía dentro de ella. «Este es Juan, mi hijo», dijo ella, las palabras escapando de sus labios con una naturalidad cuidadosamente disimulada. Cada sílaba llevaba un peso invisible, un secreto latente que solo ella conocía. Daniel, sin embargo, frunció ligeramente el ceño, algo dentro de él parecía no encajar. Una inquietud sutil comenzó a formarse, como una sombra que no podía definir, pero que no podía ignorar. Sus pensamientos daban vueltas, tratando de agarrar una verdad que estaba casi a su alcance, pero que continuaba escapándose, dejándolo perturbado. Daniel parpadeó, como si el sonido de la voz de Bárbara lo hubiera traído de vuelta al presente. Sonrió al niño, aún tratando de procesar la escena frente a él. «Es encantador», dijo, casi como si intentara convencerse de que la normalidad de esa situación era real. «Debes estar muy orgullosa». Bárbara asintió, manteniendo la sonrisa, aunque por dentro su corazón estaba descompasado. Sabía que Daniel había sentido algo, y cada segundo en que miraba a Juan podría ser el último antes de que todas las piezas del rompecabezas se encajaran. «Sí, muy orgullosa», respondió ella, intentando cambiar de tema antes de que se diera alguna otra pista. «Vamos a entrar. La tía Clara ya subió y nos está esperando», dijo Bárbara mirando a Juan, tratando de sonar lo más natural posible. Tan pronto como entró en la sala, encontró a Clara ya esperándola, visiblemente curiosa. Después de orientar a Juan a comenzar la tarea, Bárbara se retiró discretamente a un rincón más reservado, donde Clara, con ojos atentos, esperaba ansiosa por saber cómo había sido el encuentro entre Daniel y el niño, ávida por cada detalle. «¿Y cómo fue?», preguntó ansiosa. Bárbara se sentó al lado de Clara en el pequeño sofá de la sala, respiró hondo antes de empezar, sintiendo una leve incomodidad al tocar el tema, especialmente con Juan tan cerca. «Fue extraño», dijo ella en voz baja, desviando la mirada hacia donde el niño estaba concentrado en sus actividades. «¿Reconoció algo, sabes? Como si hubiera sentido una conexión, pero no dijo nada. Solo me elogió por ser una buena madre, pero se podía ver que estaba confundido». Ella se mordió el labio, inquieta. «Bárbara», comenzó Clara, su voz suave, pero con una determinación que Bárbara conocía bien, «sabes que siempre te apoyaré en cualquier decisión que tomes. Pero, querida, ¿realmente crees que puedes seguir así? Daniel necesita saber. Tiene derecho a saber». Bárbara mantuvo los ojos fijos en las manos, que estaban apretadas en su regazo. «Lo sé», murmuró, la voz ahogada por el peso de las emociones que intentaba suprimir. «Pero, ¿y si él no quiere saber nada? ¿Y si simplemente se va de nuevo, dejando a Juan con aún más preguntas?» Clara suspiró, inclinándose hacia adelante, obligando a Bárbara a mirarla. «¿Y si él quiere quedarse? Estás tomando esta decisión por él, por miedo. Pero, ¿no crees que al menos merece la oportunidad de decidir? ¿Y Juan? ¿Cómo le vas a explicar esto cuando sea mayor? ¿Le vas a decir que nunca se lo contaste porque tenías miedo?» Bárbara se mordió el labio, los ojos llenos de lágrimas. «No sé si puedo hacer esto», susurró. «Decir la verdad, no sé si estoy lista para eso». «Entiendo que tengas miedo», respondió Clara, más amable ahora, su mano alcanzando la de Bárbara, apretándola con firmeza. «Pero, ¿no crees que vivir en este constante miedo es peor? Siempre te preguntarás qué podría haber sido, y Juan, él querrá saber sobre su padre. No podemos proteger a nuestros hijos de todo, pero podemos ser honestas con ellos». Bárbara finalmente levantó la mirada, enfrentándose a los ojos sinceros de Clara. «¿Y si me odia por no habérselo contado antes? ¿Y si nunca más quiere mirarme a la cara?» Clara negó con la cabeza, los ojos llenos de compasión. «No puedes controlar cómo va a reaccionar, pero tienes que darle esa oportunidad. Y si te odia por un tiempo, lo superará. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira, incluso una mentira silenciosa. Y no estarás sola en esto. Estaré aquí, como siempre he estado».
Bárbara sintió una lágrima solitaria rodar por su rostro, y con un suspiro pesado, cedió. Sé que tienes razón. Solo que no sé cómo empezar. No sé si puedo enfrentar a Daniel, mirarlo a los ojos y decirle que tiene un hijo que he escondido todo este tiempo. Sí puedes. Y te voy a ayudar. Podemos ensayar si quieres, estaré allí, lo que necesites. Pero no dejes que este miedo te paralice. Eres más fuerte de lo que piensas. Y si sale mal, enfrentaremos eso juntas, como siempre lo hemos hecho. Gracias. Yo lo voy a pensar. Tal vez tengas razón. No, sé que la tienes. Solo necesito un poco más de tiempo para prepararme. Las dos amigas se quedaron en silencio por un momento. Bárbara sentía el peso de la decisión que estaba por venir, pero también una pequeña chispa de valentía creciendo dentro de ella. Bárbara sabía que Clara tenía razón, ella también no podía más con ese secreto, pero el temor de revisitar antiguas heridas la mantenía indecisa. Finalmente, llegó el fin de semana. Después de una semana agotadora, Daniel decidió ir al centro comercial en busca de alguna distracción. Necesitaba un momento para organizar los pensamientos que, desde el reencuentro con Bárbara, no le daban paz. Sin embargo, lo que encontró allí solo añadió más combustible a su confusión. Mientras caminaba por los pasillos concurridos, Daniel escuchó una risa familiar. Se detuvo, el corazón acelerándose sin motivo aparente. Cuando miró en dirección al sonido, vio a Juan, acompañado por Clara, que lo ayudaba a elegir un juguete en una de las tiendas. El niño, con ojos brillando de emoción, corría alrededor de la sección de juegos, riendo con cada nuevo descubrimiento. Daniel se quedó inmóvil por un momento, observando la escena, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Había algo en Juan que le parecía irresistiblemente familiar, algo que comenzaba a perturbarlo profundamente. Clara estaba distraída, ayudando al niño a alcanzar una caja en lo alto de la estantería, mientras Juan, emocionado, describía lo que quería. «Tía Clara, este es el que más me gusta. ¿Puedo llevarlo?», preguntó Juan, la voz llena de expectativa. Clara sonrió, quitando el juguete de la estantería y entregándoselo al niño. «Claro, querido. Creo que a tu mamá no le importará». Fue en ese momento cuando Juan, con sus ojos atentos y llenos de curiosidad, notó a Daniel parado en la entrada de la tienda. El reconocimiento fue instantáneo, y una alegría incontenible e inesperada se apoderó del niño. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, los ojos brillando de felicidad pura. Sin pensarlo dos veces, soltó el juguete que sostenía y corrió hacia Daniel, sus pasos rápidos resonando en el suelo de baldosas. «Tía Clara, es Daniel, el amigo de mamá», exclamó, con la voz llena de emoción, casi gritando de entusiasmo. Al acercarse, Juan casi saltó para abrazar a Daniel, como si estuviera reencontrándose con un viejo amigo al que no había visto en mucho tiempo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, la voz aún vibrando de entusiasmo, como si ese encuentro fuera el mejor momento de su día. «Hola, campeón. Solo estaba paseando». «¿Y tú, qué estás haciendo?». Antes de que Juan pudiera responder, Clara, visiblemente sorprendida al ver a Daniel allí, interrumpió. «Daniel, qué coincidencia», dijo, tratando de parecer casual, pero consciente de la complejidad de la situación. «Estamos aquí comprando un regalo. Juan tiene un talento especial para elegir juguetes». Daniel sonrió, pero había algo en su expresión que Clara no pudo descifrar. «Por lo visto, tiene un excelente gusto», dijo él, mirando de Juan a Clara. «¿Y cómo está su mamá?». Clara percibió la intención detrás de la pregunta, pero mantuvo la compostura. «Bárbara está en casa. Traje a Juan para elegir un regalo, como prometí». Daniel asintió, pero algo en sus ojos mostraba que estaba lejos de estar convencido. «¿Vienen mucho por aquí?», preguntó, ahora tratando de parecer casual, pero claramente atento a cada detalle. «No tanto como a él le gustaría», respondió Clara con una sonrisa, tratando de disimular el nerviosismo. «Pero cuando podemos, hacemos una escapada rápida. Es una buena manera de pasar el tiempo». Juan, ajeno a la tensión que crecía entre los dos adultos, tiró de la manga de la camisa de Daniel. «¿Vas a elegir un juguete conmigo? Soy muy bueno en esto». Daniel rió, pero sintió que la incomodidad aumentaba. Había una conexión allí, algo que no podía ignorar. «Confío en tu juicio».
Pero creo que dejaré esa decisión para ti y tu tía. El niño hizo un puchero por un momento, pero pronto volvió su atención al juguete que Clara sostenía. Está bien, pero tienes que ver este, es el mejor. Mientras Juan volvía corriendo hacia las estanterías de la tienda, lleno de entusiasmo por el juguete, Daniel se quedó parado por un momento, con los ojos fijos en el niño. Algo dentro de él no podía descansar. Las semejanzas, los gestos, incluso el brillo en los ojos del niño, todo parecía ecoar una verdad que aún no podía alcanzar completamente. Cada interacción, cada pequeño detalle, comenzaba a alinearse de una manera que ya no podía ignorar. Después del inesperado encuentro en el centro comercial durante el fin de semana, las dudas que habían comenzado a surgir en la mente de Daniel se intensificaron. El lunes por la mañana, al encontrarse con Bárbara sola en el ascensor, el clima entre ellos estaba palpablemente tenso. Incapaz de ignorar lo que sentía, Daniel rompió el silencio con una sugerencia que dejó claro que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Necesitamos hablar, dijo él, con una determinación que Bárbara no pudo ignorar, la mirada fija en ella, como si buscara respuestas que solo ella podría darle. Bárbara lo miró, sorprendida, sintiendo el corazón acelerarse. ¿Ahora?, preguntó, tratando de ocultar el nerviosismo. Sí, ahora, respondió Daniel, con una media sonrisa que no alcanzaba los ojos. Prefiero hablar a solas, sin la prisa de un pasillo lleno de gente. A regañadientes, ella asintió, consciente de que ese momento podría cambiar el curso de todo. Tan pronto como se abrieron las puertas del ascensor, caminaron en silencio hasta la oficina de Bárbara. Al entrar, Daniel cerró la puerta detrás de él y se acomodó en una de las sillas, mientras Bárbara se posicionaba detrás del escritorio, tratando de mantener la compostura. Entonces, ¿sobre qué querías hablar?, preguntó Bárbara, tratando de sonar casual, pero sintiendo el peso de la conversación inminente. Daniel dudó por un momento, mirando sus manos como si buscara coraje. Desde que encontré a Juan, algo me dejó inquieto. No puedo quitarme de la cabeza la sensación de que hay más de lo que me estás contando. Levantó los ojos para mirarla, y Bárbara sintió que su corazón se encogía. La edad de él, no pude dejar de notar. Coincide con el tiempo en que aún estábamos juntos. Bárbara contuvo la respiración, el aire parecía haberse vuelto más denso a su alrededor. Daniel, comenzó ella, pero él la interrumpió suavemente. Por favor, déjame terminar, dijo él, con la voz cargada de emoción. Desde ese día, mi mente no para. Me pregunto, ¿es él mi hijo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una tormenta a punto de desatarse. Bárbara bajó la cabeza, sintiendo un nudo apretar su garganta. Su cuerpo temblaba ligeramente mientras las emociones desbordaban dentro de ella. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Con un esfuerzo tremendo, levantó los ojos para encontrarlos de él, que ahora brillaban con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sí, susurró ella, la confesión finalmente saliendo con el peso de años de silencio. Juan es tu hijo. Las palabras parecían resonar en el pequeño espacio, trayendo consigo una oleada de alivio y dolor. Daniel se quedó en silencio por un instante, absorbiendo la revelación que sospechaba, pero que ahora lo golpeaba con toda su fuerza. Bárbara continuó, la voz aún frágil, pero decidida a explicar. Estaba aterrorizada, perdida. Cuando te fuiste, mi mundo se desmoronó. No sabía cómo lidiar con la idea de criar a un niño sola, y al mismo tiempo, no estaba segura de si querías formar parte de esto. Daniel cerró los ojos por un momento, luchando por controlar la mezcla de emociones que lo dominaban. Deberías habérmelo dicho, respondió él, con la voz ronca. Podría haber hecho las cosas de manera diferente. Merecía saberlo desde el principio. Bárbara asintió, las lágrimas finalmente rodando por su rostro. Lo sé, y me arrepiento todos los días de no habértelo contado. Pero el miedo me paralizó. No quería que te sintieras atrapado conmigo o con Juan, y tampoco quería arriesgarme a que te fueras de nuevo. Daniel se acercó, sus ojos fijos en los de ella, llenos de una nueva determinación. Entiendo por qué tuviste miedo, pero ahora estoy aquí. Y quiero ser parte de su vida. No quiero perder más tiempo. En los días que siguieron a la revelación, la tensión entre Bárbara y Daniel oscilaba entre incertidumbres y silencios cargados de significado. Ambos sabían que tendrían que caminar sobre una cuerda floja para reconstruir lo que se había perdido,
pero estaban dispuestos a intentarlo, por el bien de Juan y por lo que quedaba entre ellos. Esa misma semana, decidieron que era hora de contarle la verdad a Juan. Era una conversación que ambos temían, pero sabían que no podían posponerla. Daniel llegó temprano al apartamento, trayendo consigo una ansiedad mal disimulada. Él y Bárbara intercambiaron miradas cómplices, conscientes del peso del momento. Juan estaba sentado en la sala, entretenido con un rompecabezas, ajeno a la tormenta emocional que sus padres cargaban. Juan, comenzó Bárbara, sentándose junto a su hijo, la voz suave, pero llena de nerviosismo. Tenemos algo muy importante que hablar contigo. Juan levantó los ojos, curioso. ¿Qué pasa, mamá? Bárbara intercambió una rápida mirada con Daniel, y luego sostuvo la mano de Juan con delicadeza. Juan, comenzó, el corazón apretado. Daniel, él es más que solo un amigo nuestro. El niño miró confundido de uno a otro, su mente trabajando para juntar las piezas. ¿Qué quieres decir? Daniel respiró hondo, la emoción en su voz inconfundible. Yo soy tu padre. Habló con cuidado, observando cada reacción del niño. Sé que esto puede ser extraño ahora, pero siempre quise formar parte de tu vida. Y estoy aquí para eso. El silencio que siguió, cada segundo pareció una eternidad. Ella sintió que el cuerpo de Juan se tensaba ligeramente a su lado. El niño parpadeó varias veces, tratando de absorber las palabras que flotaban a su alrededor. Sus ojos se fijaron en Daniel, y por un momento, todo lo que Bárbara temía pareció materializarse, el rechazo, el dolor, la confusión. ¿Tú eres mi padre? Juan repitió, en voz baja, como si estuviera intentando entender el significado de esas palabras. Sus ojos ahora se volvieron hacia su madre, buscando confirmación. Sí, mi amor, respondió Bárbara, con la voz ahogada. Él es, y está aquí para cuidarte, como siempre debió haber sido. Juan permaneció en silencio por unos instantes más, el rostro expresando una mezcla de sentimientos. Luego, algo en su expresión se suavizó. Miró a Daniel con una mirada seria y preguntó, casi en un susurro, ¿por qué no estabas aquí antes? La pregunta fue como un cuchillo en el corazón de Daniel. Sintió la culpa arrastrándolo como una corriente, pero sabía que no podía escapar de esa verdad. Cometí un error. Me fui, y eso estuvo mal. Pero he vuelto, y ahora, quiero quedarme. Si me dejas, estaré aquí, siempre. El niño observó a Daniel por un momento más, y luego, para sorpresa de ambos, sus pequeños brazos se extendieron, vacilantes, hacia el hombre que acababa de revelarse como su padre. ¿Vas a quedarte de verdad? Las lágrimas de Bárbara finalmente cayeron. Daniel, con la voz ahogada por la emoción, respondió con firmeza, sí, lo prometo. Nunca más me iré. Con ese gesto, las palabras ya no eran necesarias. Juan se acurrucó en los brazos de Daniel, un abrazo silencioso que decía más de lo que cualquier explicación podría. Y, en ese momento, Bárbara supo que el primer paso, aunque doloroso, se había dado. La reacción de Juan, tan inocente y llena de esperanza, le dio a Bárbara la certeza de que, a pesar de todo, todavía había espacio para un nuevo comienzo. Días después de la revelación, Daniel sugirió que pasaran un fin de semana juntos, en un lugar tranquilo, donde pudieran centrarse en Juan y en lo que el futuro les reservaba. Bárbara aceptó, aunque con cautela. Necesitaba entender lo que Daniel realmente deseaba como padre y si estaba preparado para esta nueva responsabilidad. El destino elegido fue una casa de campo, rodeada por una naturaleza casi intacta. Juan, ajeno a las tensiones entre los adultos, corrió libremente por el campo, su risa llenando el aire. Daniel lo observaba, una mezcla de admiración y temor en su mirada, mientras intentaba imaginar cómo encajaría en esa nueva dinámica familiar. Bárbara, por su parte, cargaba dudas sobre cuánto estaba dispuesto a comprometerse Daniel. Esa noche, después de que Juan se quedara dormido, el silencio entre Bárbara y Daniel se instaló mientras ambos se acomodaban en la terraza, bajo la suave luz de la luna. El sonido de los grillos y el susurro de las hojas creaban una banda sonora natural para la conversación que estaba por venir. Daniel fue el primero en hablar, su voz baja, cargada de una sinceridad que Bárbara no esperaba. Me equivoqué mucho. Y no solo hablo de Juan. Te perdí de una manera que nunca debería haber permitido. Pero si hay una oportunidad de reconstruirnos, de ser una familia, quiero intentarlo. Bárbara sintió el impacto de sus palabras,
pero no podía permitirse ser llevada solo por promesas. Daniel, me tomó mucho tiempo levantarme, aceptar que estaba sola criando a nuestro hijo. No sé si estoy lista para que volvamos a ser nosotros dos. Lo entiendo, respondió él, la vulnerabilidad evidente. Pero no puedo ignorar lo que siento. No estoy aquí solo por Juan. Estoy aquí por ti también. Quiero reconstruir todo lo que destruí, y sé que no será fácil. No estoy pidiendo que olvides el pasado, pero tal vez podamos intentar, empezar de nuevo. Bárbara lo miró, los sentimientos encontrados reflejados en sus ojos. No lo sé. Es difícil olvidar todo lo que pasó. Es mejor que vayamos despacio. Tal vez, con el tiempo, podamos descubrir si aún hay algo entre nosotros que valga la pena. Estoy dispuesto a esperar, a luchar por esto, respondió Daniel, tomando su mano con cuidado. Pero pase lo que pase entre nosotros, Juan siempre será la prioridad. Ella asintió lentamente, sabiendo que el camino sería difícil. Empecemos despacio. Por Juan. Y si algo más tiene que suceder, lo descubriremos juntos. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades no dichas, pero había un entendimiento mutuo de que el viaje por delante sería complicado, pero posible. El suspiro suave que vino desde el cuarto de Juan parecía sellar esta nueva etapa, un paso hacia lo desconocido, pero ahora, al menos, ya no estaban solos. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, iluminando el campo alrededor de la casa, Bárbara y Daniel observaron a Juan jugar, cada uno con sus propias reflexiones. El sonido de las risas de Juan se esparcía por el campo, trayendo una ligereza al ambiente, y por primera vez, Bárbara sintió que el futuro, aunque incierto, podría enfrentarse sin miedo, con la posibilidad de un nuevo comienzo, tanto para ella como para Daniel. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal, dale a me gusta, y comenta qué te ha parecido.